junto con mis compañeros del Grupo 149, Franci Borda. Yuri Marcela Gaviria, Omar Enrique Duarte y José Hernando Igua, vamos a dar solución a la pregunta de acuerdo a la guía. La pregunta es cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto y participación política. Y en ese sentido, se puede hablar de democracia electoral en Colombia. Tengamos en cuenta que la persuasión en los medios es súper importante, ya que este hace como tal un grabado mental debido a que eh, existen múltiples emisores y este también va con el miedo, repetición de muchas cosas y de muchas promesas, teniendo en cuenta que juegan con la necesidad del voto de las personas y, y debido a esto, muchas veces las personas tienen cierto grado de credibilidad de acuerdo a la cantidad de emisores o de mensajes. Del mismo modo, el votante al final, como tal, yo no lo vería como como una democracia electoral, porque al fin y al cabo siempre venimos siendo persuadidos por los medios y tanta información que al que más, al que más le crea, de cierta manera. Entonces, yo personalmente, incluir de cierta manera en nuestro voto en la parte política. Bueno, en cuanto a eso, yo creo que en estos momentos de hiperinformación, donde casi la mayoría de candidatos o partidos políticos se han iniciado digamos, a realizar de cierta manera una guerra de información y de desinformación. En este momento, creo que la mayor capacidad que tiene el elector y los ciudadanos es como o cierta político, o cierto partido puede decir y afirmar muchas cosas en las cuales no se puede hacer. Claro que cuando educamos a una persona en cuanto a política, en cuanto a contratación, en cuanto a todo, podemos ver que una persona ya no va a decidir o elegir por sentimientos, sino por la realidad como tal en el voto. La democracia sí existe, pero la tenemos a nuestra manera y está bien, arraigada, digamos, históricamente por nuestros propios ancestros y por nuestras decisiones por sentimientos. Aporte en esta hora es que la comunicación es un elemento clave en la capacitación y, digámoslo así, informativa y también en la captación de votos en cualquier proceso electoral, ya que es el medio que nos informa cómo va los resultados, cómo va cierto cronograma, entonces influye muchísimo en la información, en el hecho de ya persuadir una votación electoral, un candidato, y también nos informa muchísimo respecto a su función, respecto a sus conocimientos, respecto a sus proyecciones a futuro de cada candidato, ya que es un medio informativo para nosotros como votantes y ciudadanos. Le doy la palabra a mi compañero. Buenos días. Referente a la Un comunicador que encuentra en la persuasión su instrumento más valioso. De tal manera que en un Estado social democrático como lo es Colombia, un ciudadano que aspira a un cargo de elección popular debe usar la estrategia de la persuasión para ganar seguidores y, por supuesto, votantes. Dicho esto, un aspirante a un cargo de elección popular que no sea persuasivo en sus comunicaciones, ya sean estas mediante redes sociales, medios de comunicación y en su discurso, pues quedará simplemente relegado a ser un candidato más sin posibilidad alguna de conquistar a la mayoría de votantes. Eh, y como decía mi compañero José, sí, estamos en un estado donde sí hay democracia. Lo que sucede es que hay mucha información y estamos hablando de redes sociales y televisión más que todo. Tú entras a Facebook, a WhatsApp, a cualquier tipo de red social y vas a encontrar toda la información que quieras sobre política, sobre políticos como tal. Y eso hace que todas las personas tengan una manera de pensar diferente en cuanto a a la política que nos maneja el país. Y a veces ni siquiera es una
una manera de pensar positiva, sino por lo general negativo. Sí, si hablamos, por ejemplo, de las elecciones pasadas, podíamos ver, no sé, Caracol, RCN, y por lo general están ensuciando a algunos ciertos políticos y a otros no. Y hablaban de ciertas cosas y de ciertas cosas no. Entonces, en Colombia, ¿qué hace falta? Hace falta un poco más de conciencia referente a qué vemos en televisión, qué vemos en nosotros en nuestras redes sociales. Pero de resto, pues nosotros sí podemos hablar de democracia electoral en Colombia. Conciencia de que todos tenemos que, pues, leer un poco más acerca del tema para no caer en malos términos frente al voto, frente a lo que pensamos en política como tal colombiana. En realidad tenemos que tener conciencia para generar una verdadera democracia, es el saber elegir. Tenemos en cuenta que las comunicaciones, siempre vamos a estar bombardeados de comunicaciones y ellos siempre van a tender a persuadirnos a nosotros como personas, como ciudadanos en general, para poder tomar una buena decisión y así ejercer una buena democracia. Que esto influye de una manera positiva el tener un panorama más amplio de redes sociales, de medios de comunicación, para así estar mejor informada. Muchas gracias por su atención. Aquí en pantalla pueden verificar los referentes bibliográficos que utilizamos para la resolución de las preguntas y les agradecemos mucho la atención, ¿vale? Muchísimas gracias y Muchas que Muchas gracias tengan muy buen gracias. día. igualmente. Igualmente.